Comienza Buscadores de la Verdad, dirigido por el padre Javier Cereceda. En el Evangelio de hoy hemos escuchado algunas palabras que Jesús dirige a sus discípulos durante la última cena. Mientras transforma el pan y el vino en el signo vivo de su amor, Cristo dice: «Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos». Esta afirmación nos libra de un malentendido, es decir, de la idea de que somos amados si guardamos los mandamientos. Nuestra justicia sería entonces un condicionante para el amor de Dios. Por el contrario, el amor de Dios es la condición para nuestra justicia. Guardamos verdaderamente los mandamientos según la voluntad de Dios si reconocemos su amor por nosotros, tal como Cristo lo revela al mundo. Las palabras de Jesús son, pues, una invitación a la relación, no un chantaje ni una puesta en duda. Por eso el Señor nos manda que nos amemos unos a otros, como Él nos ha amado. Es el amor de Jesús el que hace nacer el amor en nosotros. Cristo mismo es el criterio, la regla del amor verdadero, aquel que es fiel para siempre, puro e incondicional. Aquel que no conoce ni el pero ni el quizá, aquel que se entrega sin querer poseer, aquel que da la vida sin pedir nada a cambio. Dado que Dios nos ama primero, también nosotros podemos amar, y cuando amamos verdaderamente a Dios, nos amamos verdaderamente unos a otros. Sucede como con la vida. Solo quien la ha recibido puede vivir, y así solo quien ha sido amado puede amar. Los mandamientos del Señor son, por tanto, una forma de vida que nos sana de los amores falsos, son un estilo espiritual que es camino hacia la salvación. Precisamente porque nos ama, el Señor no nos deja solos en las pruebas de la vida, nos promete el Paráclito, es decir, el abogado defensor, el Espíritu de la verdad. Es un don que el mundo no puede recibir, mientras se obstine en el mal que oprime al pobre, excluye al débil y mata al inocente. Mientras que quien corresponde al amor que Jesús tiene hacia todos, encuentra en el Espíritu Santo un aliado que nunca falla. Ustedes en cambio lo conocen, dice Jesús, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Siempre y en todas partes podemos entonces dar testimonio de Dios que es amor. Esta palabra no significa una idea de la mente humana, sino la realidad de la vida divina, por la cual todas las cosas han sido creadas de la nada y redimidas de la muerte. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos buscadores de la verdad. Bienvenidos a este nuevo programa, a esta nueva edición de Buscadores de la Verdad con el padre Javier Cereceda, quien los habla. Lo hacemos en este sábado 30 de mayo, el último sábado de mayo, el último sábado de este mes de nuestra Madre. Y lo hacemos también en una circunstancia especial porque dentro de nada viene con nosotros el Santo Padre, el Papa León, que estamos encantados de recibirle y bueno, le estamos esperando con ganas. Y me acompaña en los estudios Carla Guzmán, una colaboradora habitual del programa. Carla, bienvenida. Muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes y nada, aquí nerviosísimos ante la llegada de nuestro queridísimo Papa León. Bueno, y preséntanos a quién tienes aquí a tu izquierda que nos acompaña hoy en los estudios. Pues tenemos a una joya a mi lado, a Catalina, mi hija. Catalina, que es verdad que ha participado de cuando era pequeñita, que venía aquí al programa, me acuerdo de un programa que hicimos sobre los Reyes Magos, y ya con sus 16 añazos ha dicho, venga, os acompaño esta tarde de sábado un ratito a la radio.
Muy buenas tardes. Gracias, Catalina, por venir. De nada. ¿Te acuerdas cuando viniste de pequeña o no te acuerdas de nada? Sí, me acuerdo. ¿Sí? Pero vino más de una vez, yo creo, ¿eh? Sí, pero me acuerdo de ese día y otra vez con Alejandra, tu prima. Uh-huh. Bueno, pues estamos los tres aquí en estos estudios estudios centrales, me encanta decir eso como la tele, los estudios centrales de Radio María, y estamos aquí en Paseo de Lanceros, rodeada de toda esta gente buena que nos ayuda para que este programa salga adelante, los técnicos que están aquí, los voluntarios que ayudan, y lo hacemos, insisto, en este mes de mayo, que bueno, nos da un poquito de tristeza, pero bueno, porque se nos acaba el mes de María, el mes de las flores. El mes de mi cumple. Pero también lo hacemos con el cariño de saber que nuestra madre siempre está con nosotros, ¿no? Que el mes de mayo simplemente es una excusa para que la recordemos más, no es que ella va a estar menos con nosotros. Y bueno, pues vamos a tratar nosotros tres, en esta tarde de sábado, vamos a tratar de hacer un ratito de reflexiones en voz alta, escuchando la vida de un buscador de la verdad que hemos escogido, que es un buscador que lo hemos escogido precisamente porque es un joven. El Papa no viene a España, el Papa León no viene a España a hacer una jornada mundial de la juventud, pero es verdad que entre los jóvenes pues tiene un tirón particular. Y hemos querido, para los jóvenes que están preparando ya el corazón para poder acercarse al Papa y los que vayan a poder estar con él en Catalina, por ejemplo, entre ellos, ¿no? Y los que van a estar con el Papa en Madrid, en Barcelona, también ahí en las Islas Canarias, bueno, pues que calienten su corazón junto a nosotros para poder recibirle con cariño, ¿no? Y vamos a escuchar la biografía de un buscador, insisto, que es un joven y del que espero que aprendamos cosas. Marcel Callot nació en 1921 en Rennes, en Francia, en una familia humilde y profundamente cristiana. Era el segundo de 9 hermanos. Su casa no era rica, pero estaba llena de algo más importante: vida, trabajo compartido y una fe sencilla vivida con naturalidad. Desde pequeño, Marcel aprendió que creer no era solo ir a misa, sino vivir de una determinada manera, ayudando, siendo honesto, pensando en los demás. No destacaba por ser un niño especialmente brillante o extraordinario. Era más bien un muchacho alegre, cercano, con esa mezcla de timidez y entusiasmo que tienen algunos jóvenes que todavía no saben hasta dónde puede llegar su vida. A los 13 años dejó los estudios para empezar a trabajar como aprendiz de tipógrafo. Entró en el mundo obrero siendo muy joven, y aquello fue importante, porque Marcel descubrió pronto que muchos compañeros vivían lejos de la fe, convencidos de que la Iglesia no tenía nada que decir a la gente corriente. Él no discutía mucho, no era agresivo ni buscaba imponerse, pero empezó a hacerse una pregunta que lo acompañaría toda la vida: ¿cómo hacer presente a Cristo en medio de la vida normal? La respuesta la encontró en la Juventud Obrera Cristiana, un movimiento juvenil que ayudaba a jóvenes trabajadores a vivir el Evangelio en su ambiente cotidiano. Allí, Marcel descubrió algo que hoy sigue tocando el corazón de muchos jóvenes: que la fe no está hecha para encerrarse, sino para compartirse. Le gustaba profundamente la amistad. Le gustaban las reuniones, las excursiones, cantar, hablar durante horas con otros jóvenes sobre la vida y sobre Dios. Poco a poco fue entendiendo que la santidad no consistía en convertirse en alguien raro, sino en aprender a amar de verdad. Y en medio de esa vida normal apareció también el amor. Marcel conoció a una joven llamada Margarita. Se enamoraron, soñaban con casarse, formar una familia, construir un futuro juntos, y esto hace su historia todavía más hermosa. Marcel no era un muchacho separado del mundo, tenía ilusiones concretas, tenía afectos, tenía proyectos, pero Europa comenzaba a oscurecerse. La Segunda Guerra Mundial avanzaba y la ocupación nazi de Francia iba endureciendo cada vez más la vida cotidiana. Muchos jóvenes franceses fueron obligados a marchar a Alemania para trabajar al servicio del régimen nazi. Marcel sabía que aquello podía apartarlo de todo lo que amaba, de su familia, de su novia, de su comunidad cristiana, y sin embargo decidió ir.
No lo hizo resignadamente, lo vivió como una misión. Antes de partir, escribió algo profundamente sencillo y profundamente cristiano. Voy como misionero. Y eso fue exactamente lo que hizo. En Alemania, trabajó en condiciones muy duras. El ambiente era hostil, había miedo, cansancio, vigilancia constante. Muchos jóvenes perdían la esperanza, se encerraban en sí mismos o trataban simplemente de sobrevivir. Pero Marcel siguió haciendo lo que había aprendido desde joven, estar cerca de los demás. Buscaba a otros cristianos, organizaba momentos de oración, acompañaba a quienes estaban solos, sostenía la fe de compañeros agotados. No hacía nada espectacular, pero su sola presencia transmitía esperanza, y eso llamó la atención. Para el régimen nazi, Marcel resultaba peligroso, no por violencia ni por política, ni por conspiración armada. Lo consideraban peligroso porque ayudaba a otros jóvenes a mantener viva su dignidad y su fe. Finalmente, fue arrestado por la Gestapo. La acusación era tan breve como impresionante. Demasiado católico. En el fondo, aquello quería decir, demasiado creyente para callarse, demasiado libre para dejarse aplastar, demasiado lleno de esperanza para resignarse. Fue enviado al campo de concentración de Mauthausen y después al subcampo de Gusen. Allí conoció el hambre, la enfermedad, el agotamiento extremo y la humillación continua. Sin embargo, quienes estuvieron con él cuentan que Marcel siguió sosteniendo a otros incluso en medio del horror. Compartía lo poco que tenía, escuchaba, rezaba, animaba. Su fe no eliminó el sufrimiento, pero impidió que el sufrimiento destruyera su corazón. Murió el 19 de marzo de 1945, con solo 23 años, pocos meses antes del final de la guerra. Tenía edad para estar empezando la vida y, sin embargo, la vivió con una intensidad espiritual que todavía hoy conmueve. Cuando San Juan Pablo II lo beatificó en 1987, presentó a Marcel como modelo para los jóvenes laicos del mundo moderno, porque Marcel demuestra algo muy importante. La santidad no consiste en huir del mundo, sino en llevar a Cristo dentro del mundo. Y quizá por eso su historia resulta hoy tan actual, porque también hoy hay jóvenes que buscan una fe auténtica, alegre, valiente. No una fe de apariencia, no una fe de costumbre, sino una fe capaz de sostener la vida entera. A mí me gusta cuando leemos las vidas de los buscadores de la verdad, cuando acabando la vida del buscador nos quedamos como en silencio, como un poco así impactados, ¿no? Y siento que ha sido la ocasión, ¿no? Yo no tenía ni idea hasta que hemos preparado este programa quién era este beato, y no tenía ni idea de su historia y que había muerto tan joven. Pero bueno, me ha llamado la atención y creo que ciertamente sí es un santo propicio, un beato, que no es un beato de la Iglesia, que bueno, que sí que nos ayuda a preparar nuestro corazón, y creo que sobre todo el corazón de los jóvenes, a esta venida del Santo Padre, ¿no? Y bueno, me imagino que a mí como a vosotras os habrá llamado la atención eso de el motivo de la detención, ¿no? Ser demasiado católico. Demasiado católico. Eso, yo me acuerdo que una vez una madre de familia del colegio donde yo trabajaba decía que estaban yendo de misiones en Semana Santa, la familia, los padres con los hijos, y que uno de los hijos le preguntó: mamá, ¿nosotros por qué somos tan católicos? Como diciendo, porque tenemos que apuntarnos a todos, ¿no? Y no sé, a ti, Catalina, ¿qué te ha parecido este beato? A mí me ha gustado mucho, la verdad. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de esta figura, de este joven que, bueno, un poco mayor que tú, pero vamos, tampoco tanta diferencia, ¿no? Está más cerca tú de él que nosotros en edad. A ver qué te ha gustado, Cata. Pues a mí me ha recordado, yo es verdad que tengo una esperanza muy grande en los jóvenes de hoy en día, porque es verdad que aunque nos intenten atacar como con noticias negativas, de todo mal, todo no sé qué, es verdad también
que yo trabajo en un colegio católico, vivimos pues muy cerca de la iglesia, pero es verdad que ves el fervor y el de los jóvenes que hay hoy en día. Yo me acuerdo cuando era joven, hace mucho tiempo, no había lo que hay ahora. O sea, yo le veo ahora a Catalina que los jueves su planazo es ir a la adoración. Luego tiene un grupo, ¿no? Porque nosotros vamos a un colegio que es del Regnum Christi, y entonces ella está en un grupo que se llama, bueno, el Reino de Jóvenes Comprometidos. Y veo todas las actividades que organizan, divertidísimas, que se lo pasa pipa. En Semana Santa se fue de misiones. Y dices, como no, como Marcel, que vive en la fe con una alegría, no para adentro, sino como expandiéndola, y de una manera tan natural que eso contagia. Sí. Y a mí me parece que eso contagioso. También en la preparación que hacíamos del programa salía una frase en las búsquedas que hacíamos de cosas suyas de su vida en internet. Decía que pues le describe como un muchacho normal, ¿no? Que bueno, pues que un chico joven, trabajador, con amigos, con novia, comprende ese futuro, un muchacho normal. Y dice, hasta que la vida le pidió decidir qué lugar ocupaba realmente Dios en su corazón. Y realmente esto es así, ¿no? Porque muchas veces como que vivimos nuestra fe, vivimos nuestro cristianismo y bueno, pues gracias a Dios hay muchos lugares en este mundo hoy en día donde por ser católico eres perseguido, por ser cristiano, quizá incluso hasta dar tu vida, y nosotros no. Y entonces, claro, a lo mejor a nosotros la vida no nos ha pedido decir realmente qué lugar ocupa Dios. Y bueno, pues hacemos un poco como lo que Jesucristo decía en el Evangelio, ¿no? Que eso de poner una vela a Dios y una vela al mundo, ¿no? Como bueno, pues como queremos tenerlo todo, ¿no? Y que eso uno parece, hombre, qué bonito quererlo tener todo, sí, pero el amor de Dios no, él quiere ocupar nuestro corazón, ¿no? No es un amor compatible con los pequeños amores del mundo, ¿no? Y no significa que uno no pueda amar a criaturas, a tu familia, a tus padres, a tus hijos, a tu esposo, a tu novio, ¿no? Eso no significa que no. Pero bueno, pues es verdad que creo que los corazones de los jóvenes, porque este joven pues no sería especialmente distinto, no sé cuánto tiempo estaría en la cárcel, en los campos de concentración desde que lo sacaron de se murió con 23 años, pues no sé, 1 o 2 años, no sé lo que estaría, ¿no? Pero que parecería, y para mí esta es la primera enseñanza que nos deja nuestro buscador de la verdad del día de hoy, que a veces parece que la fe, bueno, pues como que tiene que madurar y nos demuestra este joven que no hay que esperar a ser mayor, entre comillas, esto de ser mayor, para tomarse en serio la fe, ¿no? Y que se puede vivir activamente y que la juventud no es un obstáculo para vivir la santidad, ¿no? Puede ser su mejor momento incluso. Es verdad que no, que hay cuando hablas de cómo vives la fe y siempre hay gente que te dice, ¿no? Bueno, yo cuando ya sea mayor, pues me acercaré y ahora viva la vida, ¿no? Y lo ven. Hoy en día esto está cambiando, pero es verdad que se veía como la fe, pues ir a misa y tal, era como de personas mayores, ¿no? No de jóvenes. Y es verdad que ahora ha vuelto otra vez a la juventud, que son los que no empujan esa alegría, esos conciertos tantos. Y bueno, estamos viendo, sobre todo con la llegada del Santo Padre la semana que viene, si Dios quiere, cómo está todo el mundo revolucionado, todo el mundo apuntándose a todo y todo el mundo está feliz y empujado mucho por los jóvenes. El otro día estuve en una cena que pues estábamos conversando y había gente que practicante, no practicante, y no sé cómo hablando, pues joder, pues me arrepiento tal, no sé qué, y me va a confesar. Y una persona que me hizo mucha gracia me dice, claro, esa es la suerte que tenéis los católicos, porque vamos, podéis hacer de todo, pero un nanosegundo antes de morirte, te puedes arrepentir. Y entonces como que es verdad que hay gente que no practica la fe católica y como que siempre tienen esa mirada, ¿no? Como de podéis hacer lo que os dé la gana y en el último momento como diciendo, vive la vida, haz lo que te dé la gana y ya al final pues te conviertes. Uh-huh. Bueno, sí, es una concepción mercantilista de la fe, ¿no? Como si eso de ser católico fuese tener un pasaporte para poder llegar al cielo, y como si el hecho de vivir la vida
agarrado de la mano de Dios, como nos enseña este joven, no fuera un valor. Como si todo lo que el catolicismo te presta, todo lo que haber descubierto a Jesucristo en tu vida presenta, todo lo que entender la presencia del Señor en tu vida sirve únicamente para que el día que te mueras te vayas al cielo. Como si este mundo no sirviera, como si este mundo fuera una cosa de segunda división. Y realmente, quien piensa esto, yo entiendo que le genere rechazo un Dios así, o una iglesia así, o un cristianismo así, o una fe así, en la cual dices, bueno, aquí este mundo realmente, bueno, pues yo me voy a fastidiar la vida como viviendo de acuerdo a esta verdad de fe, fastidiar la vida, que la verdad es que creo que es exactamente lo contrario, pero me da la impresión que los que se fastidian la vida son los que viven de espaldas al cristianismo, ¿no? Aunque aparentemente se lo pasan fenomenal y sonrían mucho, habrá que ver en el silencio de sus corazones si esa felicidad que aparentan tener de verdad la tienen o no. Pero la alegría de encontrarte con Jesucristo, la alegría, como decíamos en un programa hace algunas semanas, también lo decíamos aquí en los micrófonos de Buscadores de la Verdad, de escuchar a Jesucristo que te llama por tu nombre y experimentar, porque al final todos nosotros queremos ser amados. Esto es lo que nosotros andamos buscando en esta vida, ¿no? Seguro que Catalina, igual, ¿qué es lo que te gusta de la vida? ¿Qué es lo que tú anhela tu corazón? ¿Que te quieran o que te patalen? Que me quieran. Que te quieran, ¿no? Esto es lo que nosotros queremos, que ser amados. Y Jesucristo se ha hecho hombre para venir a decirnos, eso que anhela tu corazón es lo que yo te vengo a dar. Bueno, pues hombres como este Beato Marcel y como tantísimos otros buscadores de la verdad que a lo largo de todos los programas que hemos hecho les hemos podido ver, y también, como decía el Papa Francisco, los santos de la puerta de la son personas que esto se lo han creído y que realmente se descubren como hijos amados de Dios. Que esta es una pregunta preciosa para hacerse y que yo les invito también a nuestros buscadores de la verdad, me invito yo a mí mismo a hacérmela. ¿Tú realmente te sientes amado por Dios? ¿Tú realmente sientes que eres especial, ¿no? Yo tengo una amiga mayor, ya abuela, que tú, Carla, la conoces también, que dice, es que yo me siento que soy la prefe de Dios, la preferida, ¿no? Que soy como que me quiere. Y digo, qué gozada tener esta percepción, porque esto es que te cambia la vida, saberte amado te cambia la vida. Qué cantidad de personas nos encontramos por el mundo, en el colegio en el que tú trabajas, y seguro que Catalina en sus compañeros de clase pues alguno tiene, que no se siente amado y no se siente querido y no siente y no sé, personas que no reciben un abrazo de genuino cariño y de genuino amor, pues no lo reciben, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que la santidad a mí me ha llamado la atención. Estaba notando cosas mientras leías de la biografía que habíamos preparado y decía ¿qué significa santidad? Y ahora lo estoy viendo entre estas notas y que lo ha repetido 2 veces. Y una de ellas dice, santidad es amar de verdad. Ser santo es amar de verdad. Porque a veces eso cuando decimos, no sé a ti, Carla, que es lo que piensa, ¿no? Cuando dices, tú tienes que ser santa. Y piensa, santa yo. ¿O no? Pero vamos, muy complicado. Yo creo que en el purgatorio tengo ahí un sitito. ¿Y tú qué guardado. piensas, Catalina, cuando te dicen tú tienes que ser santa? Pues que ojalá. Ojalá pudiera ser yo santo, pero pensamos. ¿Por qué? Porque pensamos en una santidad que es como irreal. O sea, una santidad como que es inalcanzable. Porque asignamos a los santos unas cualidades que es verdad que la tiene y que los están ahí gozando el Señor, y entonces nos miramos a nosotros mismos diciendo, yo de esto, pero vamos, ni por asomo. Y sin embargo, ¿qué es ser santo? Es amar de verdad. Te la preguntas, ¿tú no eres capaz de amar de verdad si tienes un corazón que te ha dado Dios y que te ha hecho a su imagen y semejanza? Y veamos, pues no sé, como cuando somos niños, ¿no? Yo me encanta ver a los niños pequeños y cuando son pues genuinamente nobles y como son capaces de sonreír y con su sola mirada y su sonrisa transmitir esa, pues esa capacidad la tenemos, venimos con ella puesta a la vida. Y lo que pasa es que nos crecemos, nos hacemos mayores, aprendemos a mentir, aprendemos a engañar, aprendemos a ponernos a nosotros en primer lugar, y entonces pues se nos olvida que tenemos un corazón que es capaz de amar de verdad. Y nos protegemos porque la gente nos hace daño, el mundo nos hace daño, entonces no queremos amar porque no queremos exponernos al daño que supone amar. Pero no amar es no vivir, y no amar de verdad es no ser santo.
Y luego otra cosa que dice, que estamos aquí en este punto de la enseñanza de nuestro buscador del día de hoy, ¿no? de esta fe que se puede vivir plenamente siendo joven, decíamos, y es verdad que y esta fe y esta plenitud del amor siendo joven también en cierto sentido es que se puede ser santo siendo joven. Bueno, pues la vida de este hombre, él fue santo como, dicen, no saliendo o huyendo del mundo por amor a Jesucristo, ¿no? Sí, metiendo a Cristo. Metiendo a Cristo del mundo, ¿no? Esto que tú siempre dices de broma, no, me voy a ir de monja, ¿no? Bueno, tú porque es una cara dura y te quieres quitar todas las luchas y estas batallas del mundo, ¿no? Pero está bien, si Dios te llama a eso, pero Dios cuando te llama a esa vocación, a esas vocaciones contemplativas, Dios no te llama a que te escapes del mundo. Dios lo que te llama es a vivir en tu vida consagrada, en el testimonio de tu vida contemplativa, te invita a que seas testigo de Jesucristo en el mundo. Por eso están ahí. Vamos, yo pues a veces voy ahí a algún convento de carmelitas y que parece que hay fila, ¿no? Es verdad que no en todos. Hay alguna monja, algunas comunidades contemplativas que, pobrecitas, que pues a lo mejor no hay tanta gente que las va a ver, ¿no? Pero están haciendo presente a Cristo en el mundo. No están huyendo del mundo. Están haciendo presente a Cristo en el mundo. Esto es el santo. Hacer presente a Él. Y esta capacidad de hacer presente a Jesucristo en el mundo, a lo que nos lleva es a, en búsqueda de la coherencia, a decir, cara, yo me tengo que llenar de Jesucristo para poder mostrarle al mundo, porque si no, lo que voy a hacer es una pantomima. Y esto también nos pasa a los sacerdotes. Que decimos, ¿qué es lo que yo voy a transparentar de mi vida en cómo miro, en cómo predico, en cómo trato a la gente? Pues si no tengo a Jesucristo dentro, pues me van a ver a Javier Cereceda, que no le interesa a nadie Javier Cereceda, le interesa Jesucristo, el Jesucristo que yo, con mi miseria, con mi pobreza, como los discípulos, y que no hay que avergonzarse. Me encanta leer el Evangelio y ver pues ese perfil psicológico de los discípulos con sus limitaciones, con sus torpezas. Digo, bendito Dios, que son así, porque yo que soy limitado y torpe, pues digo, pues podía haber sido uno de ellos, ¿no? A Cata le encantaba ver Chosen. ¿Por qué? La serie de Chosen. Pero ¿por qué te gusta ver Chosen? Porque me ayuda como a imaginarme cómo era en esos tiempos la vida. Y entonces siempre, cuando a veces me manda GIFs por WhatsApp de Chosen, el día que hace así. Uh-huh. Claro, porque lo que hace te da... Porque me encanta leyendo el Evangelio ver cómo predica Jesucristo, que él cuenta y habla de las cosas que habla de un labrador, habla de un pescador, habla de uno que caminaba por el camino y cae en manos de los bandidos, habla de cosas que pasaban. Y por eso a la hora de predicar, pues los sacerdotes también tenemos que acercar y meter a Cristo en el mundo, es decir cosas que realmente te pasan y las que realmente puedes encontrar al Señor. Y ver esa cotidianeidad de la vida de los discípulos y de Jesucristo, que Jesucristo, pues cuando era niño seguramente su madre le mandaría a la compra. Igual, a ti, Catalina, te manda tu madre a hacer caos. Sí, claro que sí. Vete acá por leche, o vete a por pan, o vete. Uh-huh. Pues a Jesucristo también su madre le mandaría a hacer caos. Recoge el cuarto. Sí, también se lo diría a la Virgen María también. A Jesús que recogiera el cuarto. A Catalina también se lo decimos. Bueno, aquí no hay que sacarle los colores a Catalina que no va a volver, ¿no? Bueno, pues esto, hay que recordar esto, ¿no? Que nuestra fe, que está hecha para compartirla, y que este joven Beato Marcel así lo hizo desde su juventud, y que es verdad que tenemos también testimonios preciosos, y bueno, el Beato Carlo Acutis, que Carla también conoce y que tanto te os ha acompañado en vuestros últimos años de vida. Bueno, los jóvenes también nos enseñan que para abrir el corazón a Jesucristo, no, a veces la juventud no solo es que no sea un obstáculo, sino que a veces es un elemento favorecedor, porque tienes una nobleza que a lo mejor la vida te va quitando cuando vas envejeciendo. La verdad que, bueno, Beato no, santo, Carlo Acutis. Santo, perdón, que es que me he confundido con Beato Marcel. Pues tenía una frase que a mí me encantaba, como era que todos nacemos como originales, pero morimos como fotocopias, ¿no? Y es verdad que... ¿No decía algo así? Sí. Porque Pedro, el hermano de Catalina, lo dice mogollón. O sea, es como que le llegó al corazón esa frase. Bueno, pues eso, vamos a rezar un ratín con una canción que nos ayude a recordar
que Jesucristo está presente y que este joven, en medio de las dificultades, en medio del fuego, él fue capaz de dar la cara por Jesucristo y demostrar, a pesar de todo lo que sufría y estar ver su vida amenazada, pues Jesucristo no se le apagó, la voz de Jesucristo no se le apagó. En medio del fuego, de pie en el dolor, sin miedo te espero, alzo la voz. En medio del fuego, de pie en el dolor, sin miedo te espero. Ahora que no hay tierra que pisa, aunque todo en mí me pida abandona, alzo la voz. En medio del fuego, de pie en el dolor, sin miedo te espero, alzo la voz. En medio del fuego, de pie en el dolor, sin miedo te espero. Cielos, ejércitos, luz y tinieblas, la noche y el día, el sol, las estrellas cantar. Bendecida el Señor. Que rompan los mares, los ríos que corran, que naden los peces, retumben las olas cantar. Bendecida el Señor. Los montes y cumbres, los ríos y heladas, ganados y fieras, las aves y plantas cantar. Bendecida el Señor. Hijos de hombres que rían y lloren, que abracen, que corran, que griten y adoren cantar. Bendecida el Señor. Alzo la voz. En medio del fuego, de pie en el dolor, sin miedo te espero, alzo la voz. En medio del fuego, de pie en el dolor, sin miedo te espero. En medio del fuego, alzo la voz. Y alzo la voz no para gritar, sino para hablar del Señor, como hablamos del Señor en este programa de Radio María, que les habla el Padre Javier Cereceda, hoy con Catalina Cabero y su madre Carla Guzmán, que nos acompañan. Y queremos recordarle en este programa de este último sábado de mayo de este año 2026 que pues ya dentro de nada, de muy poquitos días, va a llegar el Santo Padre, el Papa León XIV, a Madrid, a España, donde empieza su viaje apostólico a España, y que llega a estar del 6 al 12 de junio. Y Radio María va a retransmitir los principales actos del Papa en su visita a España. Como bien saben, el Santo Padre visitará Madrid, Barcelona y el archipiélago de las Canarias, que va a estar en dos etapas, en Tenerife y en Gran Canaria. Desde Radio María recibimos con alegría al Papa León XIV y nos preparamos y encomendamos la visita a nuestra tierra. Invitamos a nuestros oyentes que tengan acceso a la página web de Radio María a poder escuchar el programa especial que se emitió el pasado día 7 de mayo. Se llama Especial Visita Papa León XIV a España, por Antonio Gómez, José García y Paloma Méndez, en el que se hace un breve recorrido por la presencia de otros santos padres en nuestro país y también se analiza la agenda oficial del viaje y se habla de
todo lo que el Papa va a hacer. Y bueno, pues ojalá que juntos alzamos la mirada, como es el lema de este encuentro, alzamos la mirada con el Papa en Radio María. Y seguimos con nuestro programa, con nuestro buscador de la verdad, este joven francés, Beato Marcel Calot, que fue condenado por ser demasiado católico. ¡Qué barbaridad! Estábamos hablando antes de escuchar esta canción que nos recordaba lo hermoso que es poder alzar la voz en medio del fuego, el fuego que a veces pues nos hace daño, pero el fuego que también purifica, y sabiendo que, bueno, pues que ser cristiano no es huir del mundo, que es el lugar cotidiano de cada uno, puede ser el lugar de la propia evangelización, puede ser tu propia identificación con Jesucristo que ama y que quiere estar presente. Y yo quisiera en este ser creyente, que no significa huir del mundo, que también estábamos hablando de ello, y que el ser creyente es hacer al Señor presente dentro de las circunstancias de cada día, y que uno podría decir, y esto nos pasa con frecuencia y vemos y escuchamos la cantidad de personas que hay sufriendo y que tienen, bueno, pues problemas, y que estos problemas a veces nos oscurecen la fe y nos oscurecen la verdad de la presencia del Señor en nuestras vidas. Y bueno, pues no sé, que me gustaría que esto lo habláramos ahora aquí entre los tres, ¿no? Como, ¿qué es esto de que la fe se puede oscurecer en medio del sufrimiento, ¿no? O en medio de algo tan terrible, y que sería perfectamente comprensible, y desde luego no sé qué me habría pasado si el Señor hubiera permitido que yo viviera en esos momentos terribles de persecución, y que cómo habría padecido mi fe. Pero bueno, como si esa oscuridad apagase la propia fe. Yo es verdad que por mi experiencia personal, durante la enfermedad de mi hijo, del hermano de Catalina, de Pedrito, era una diferencia tan brutal de ver cómo llevaban la enfermedad aquellas familias que tenían fe de las que no la tenían, es que era impresionante. Y es verdad que yo siempre digo que yo me sentía una privilegiada y una auténtica afortunada de tener fe, de tener pues una familia, amigos que rezaban por nosotros, porque es verdad que ahí yo vi claramente que la comunión de los santos es totalmente real, se palpa. Y es verdad que, ¿no? A mí una frase del Padre Pío que decía: me encanta cuando la gente no viene a decirme que me quite su cruz, sino que aprenda a abrazar la cruz. Y es verdad que, pues que en medio del sufrimiento, si tú tienes un sentido en tu vida y ofreces y te abandonas en Dios y ofreces ese sufrimiento, se vive diferente. Pero es verdad que también he visto la otra cara de la moneda, de gente que nunca ha entendido la muerte de un hijo y entonces se enfadó con Dios, y les ves que al final lo que quieren es creer y confiar, pero es como, y les ves, yo les veía por el hospital como zombies, de verdad, o sea, con una mirada triste, que al final eso lo transmites a tu hijo, y es una diferencia bestial, el tener fe en medio del sufrimiento o al rechazo total, ¿no? En la biografía que nos has leído hay una frase que yo he resaltado y he tomado nota. Dice: su fe impidió que el sufrimiento destruyera su corazón. Sí. O sea que esta propia afirmación es interesante desentrañarla, porque impidió que el sufrimiento destruyera el corazón. Es decir, que hay sufrimientos que son capaces de destruirte el corazón, que es lo que dices tú. Totalmente. Yo me acuerdo del libro de Viktor Frankl, ¿no se acuerda? El hombre en busca de sentido, que él también estuvo en un campo de concentración. Uh-huh. Pues cómo eran esas personas que no tenían un sentido, ¿no? No daban un sentido a su vida. Que él decía: te pueden quitar la libertad todo de movimientos y tal, pero tu cabeza, tus pensamientos. Y la gente se moría, se abandonaba y se moría. Sí, esa es en la escuela, es como la tercera escuela de Viena de Viktor Frankl, que habla de la voluntad de sentido, ¿no? Que esto es lo que te hace vivir cuando encuentras un sentido a tu vida. Pero que hay veces que esta es una realidad, ¿no? Porque hay personas, a lo mejor alguien nos está escuchando y realmente este sufrimiento pues le ha apagado el corazón. Y lo que decías tú, ¿no? de esos padres de familia
que ven a sus hijos enfermos o que han perdido a sus hijos con la enfermedad o tantísimas desgracias que nos llenan la vida de un sufrimiento que destruye el corazón. Es decir, que es una realidad ese sufrimiento, el sufrimiento tan tremendo y tan terrible como los que hemos descrito, tienen la capacidad de destruir un corazón. Totalmente. Y entonces ante esto, ¿qué es lo que se puede hacer cuando te viene un sufrimiento que no está en tu mano evitar? Porque no puedes hacer, si tienes un hijo enfermo, pues no te va a ser indiferente la vida de tu hijo, evidentemente, y no vas a poder hacer que la enfermedad desaparezca. O sea que el sufrimiento no se va a ir. ¿Cómo proteges tu corazón frente a ese sufrimiento? Y la fe es esta, es lo que protege, pero no, que todavía me acuerdo aquella persona que te decía, bueno, sí está bien, pero bueno, no hay que agarrarse a un clavo ardiendo para no aceptar la realidad. Como la fe, un clavo ardiendo para no, me decía que la realidad. fe era una anestesia, ¿se acuerda? Una anestesia. Y claro, la fe es que, ¿por qué la fe tiene esta potencia de frenar la capacidad destructiva del corazón, del sufrimiento sobre tu propio corazón? Porque la fe lo que te hace es abrir los ojos a la realidad del mundo en el cual el sufrimiento pues tiene cabida, porque es real, es una verdad que el sufrimiento tiene cabida porque existe, pero no lo es todo. Porque el sufrimiento, al destruir tu corazón, lo que hace es oscurecer tu percepción de la vida. Y al final toda la vida parece que se centra en ese tremendo dolor. Y pues obviamente pues no vamos a decir que, bueno, pues no sé, o a reprochar a un padre de familia que sufre y que por el dolor de lo que sea, o a cualquier persona que sufre porque es un terreno sagrado frente al que hay que descalzarse para poder acercarse, pero hay que entender que la fe no es una manera de anestesiar o un clavo ardiendo al que agarrarse cuando no tengo otra cosa, sino la fe lo que me permite es ver la vida desde los ojos de Dios y entonces entender, y esto es lo que hace que bueno, pues que se mantenga viva la esperanza, y este joven lo hacía, y a mí me encanta, y esta es otra enseñanza de nuestro buscador del día de hoy, que nos lo has leído tú, y decía qué es lo que hacía él, incluso en el momento en el cual no solo fue expatriado de su país, sino que en este lugar, en estos campos, ya cuando fue detenido por ser demasiado católico y acabó yendo de campo en campo de concentración, pues ¿qué era lo que hacía cuando ya pues no hacía nada? Simplemente nada especial, su sola presencia. Y su sola presencia sostenía a los demás. Y yo no sé si te acuerdas de esta historia o esta anécdota que yo cuento de vez en cuando, que a mi vez se la escuché a un sacerdote mexicano que estaba predicando ejercicios espirituales en una casa de espiritualidad que tenemos ahí los legionarios en México, y que está en lo alto de un pico, y que hay pastores cerca, y estaban hablando del buen pastor. Entonces este sacerdote, pues que veía a las señoras así un poquito que les estaba costando entrar un poco en la oración, hizo, vamos a pasear por los campos, hacía un tiempo estupendo, y paseando se encontraron a un pastor. Entonces él lo conocía, sabía que era un señor mayor que cuidaba las ovejas, y entonces se acercó y le preguntó, pues don fulanito, porque este padre se conocía a todos por su nombre, ¿no? Le preguntó, ¿usted desde hace cuántos años es pastor? El señor mayor dice, pues desde que tenía 6 años. Pues no sé, que llevaría 70 años de pastor, ¿no? Y le dice, ¿y qué hay que hacer para ser un buen pastor? Y le contestó, estar ahí. Para ser un buen pastor hay que estar con las ovejas. No le dijo, pues hay que saber identificar bien los signos de los tiempos por si llueve, hay que ser muy habilidoso para poder expulsar, pues no sé qué animales depredadores, no sé si habrá lobos ahí o donde está, no sé. ¿Qué hay que hacer para ser un buen pastor? Estar ahí. Y esta es la realidad que nos enseña también este buscador de hoy. Que muchas veces, yo me acuerdo una cosa que decía Catalina, tu padre, me contó una vez tu padre, que cuando murió tu abuelo, que un amigo, que ahora no me acuerdo ni quién era, que fue ahí al tanatorio y que se le quedó meando y que no le dijo nada, solo le dio un abrazo y no le dijo, no supo decirle ni una palabra, pero que se le quedó grabado que estuvo
Entonces a veces es esa presencia la que te llena el corazón. Es esa presencia la que reaviva la fe. Es esa presencia la que te hace percibir que Jesucristo está ahí, que Jesucristo no se ha ido a ningún lado, que no se ha escapado, que no se ha despistado, y que nos cuesta esto entenderlo, ¿no? Porque aquí estamos muy a gusto, aquí sentaditos en este estudio, pero seguro que hay lugares en el mundo donde hay personas que están sufriendo por ser cristianos. Los cristianos perseguidos. Y es el mismo Cristo, para ellos que para nosotros. Y ahí quizá al que está perseguido, como decíamos, porque pues el que está perseguido es porque ha hecho esa opción por Jesucristo, en la que te juegas la vida, pues a lo mejor a nosotros nos falta hacer eso, ¿no? Hacer esa opción por Jesucristo, ¿no? Y pero a mí lo que me encantaba de él es de la manera tan sencilla que lo hacía, ¿no? O sea, sin grandes cosas. Decía ser alegre, que le encantaba la amistad, las excursiones, estar con amigos, que solo eso, ¿no? Arrastraba. Sí, estar cerca de los demás, ¿no? Amar y también me has mencionado en la biografía hablar sobre Dios. Sí. De una manera natural, si es que yo... ¿no? Que tampoco hay que soltar ahí discursos y también respetar la libertad de los demás y no imponer, sino solo con, ¿no? Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Esto lo decía tú, Juan Pablo II, ¿no? Sí. Que la verdad se propone, no se impone. Eso me encanta. Y pues esta es la realidad. Nosotros como cristianos pues no tenemos nada que imponer. Lo que tenemos es que tenemos cosas que proponer. Podemos proponer nuestra fe, podemos proponer y enseñar lo que a mí me llena de la fe, que es el amor de Jesucristo y es lo que me aporta descubrirme amado, lo que decíamos al principio, no lo que me aporta saberme amado por Dios. Y esto es lo que yo cuento, ¿no? Y esto es lo que los jóvenes pues yo creo que buscan, y a mí me encanta. Catita, tienes una labor importante, ¿eh? Sí. A mí me encanta, y bueno, Catalina sí lo hace, que ahora no la dejamos hablar mucho, pero Catalina sí, ella pues tienes grupos de niños pequeños, de niñas pequeñas que acompañas, ¿no? Uh-huh. Tú eres como responsable de equipos de niños más pequeños, ¿no? Sí. ¿De qué años tienen? 9 años, 10. 10 años. 10. ¿Y qué notas cuando estás con ellas? ¿Qué notas? O sea, tú cuando las miras, porque aparte de porque se lo pasará bien y porque está de moda o porque no, pero ¿qué notas que buscan? ¿Qué es lo que sientes que su corazón necesita cuando van a esas reuniones contigo? ¿Que van solo porque están ahí o qué crees que busca su corazón? Pues yo creo que o sea, yo creo que van también por pasárselo bien, pero sobre todo porque nos ven a nosotras que vivimos nuestra fe con mucho fervor y con mucha alegría, y que, por ejemplo, el ir a la capilla no nos parece como un sufrimiento, y nos ven que vamos porque queremos, que vamos porque nos gusta, y dicen, joder, qué guay, yo también quiero hacer eso. Eso es un testimonio bonito, que así crece la fe también, ¿no? Y bueno, ya porque se nos está acabando el tiempo, yo quisiera leer esto, que es una repetición de lo que nos has leído tú en la biografía de nuestro beato Marcel, como modelo para los jóvenes laicos del mundo, que así lo propuso el Papa Juan Pablo II hace ya casi 40 años, cuando lo beatificó, pero creo que hace que su vida sea también hoy actual. Y es que hoy, como entonces, hay jóvenes que buscan una fe auténtica, alegre y valiente. No una fe de apariencia, no una fe de simples costumbres, sino una fe capaz de sostener la vida entera. Esto es lo que nosotros, nuestros jóvenes, pero también nosotros, y esto es lo que les invitamos a vivir, y les invitamos a coger y a escuchar. Si tienen la oportunidad de estar en alguna de las ciudades en las que va a estar el Papa León, pues ojalá que puedan hacerlo, y si no, conectados aquí en Radio María, que vamos a retransmitirlo todo, o en la televisión, o en donde sea, redes sociales. En las redes sociales, por todas partes, escuchar al Papa. Yo tengo mucha esperanza porque siempre, es verdad que el Papa
Francisco no tuvo la oportunidad de venir durante su pontificado a España, pero siempre que ha venido un papa ha sido un momento de subidón de fe y de alegría y de vocaciones y de todo. Pues ojalá que también esta visita del Papa León suponga esto para nuestro país. Yo me acuerdo de la visita de Juan Pablo II en Cuatro Vientos. Fue la verdad que, como decía un sacerdote amigo nuestro italiano, brutale. Bueno, Catalina, muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta tarde. Nada, a vosotros. ¿Volverás? Sí. No sé si has venido voluntariamente o tu madre te ha obligado a venir, pero estamos encantados de que estés aquí con nosotros. Carla, muchísimas gracias por acompañarnos. Nada, padre, siempre es un placer estar aquí en la casa de nuestra madre. Y yo, quien les habla, el padre Javier Cerceda, también les agradezco a todos su presencia, acompañarnos desde sus lugares, que Radio María es esto, unos poquitos que estamos aquí en estos estudios y una multitud enorme de hijos de María que están allí escuchando. Gracias. Gracias, Señor, en este último sábado del mes de mayo, por todos los dones que a través de tu Madre nos has dado en este mes, en este año, en esta vida. Gracias por traernos a tu vicario, a nuestra patria, a nuestra España, que deseamos que abra su corazón de todos los que amamos al Señor, a tu Padre, a ti, a tu Iglesia, para que te veamos en Él. Que aprendamos, Señor, a caminar por esta vida sin prisa, a caminar buscando el sentido, a dar contenido a las cosas que hacemos, a vivir con sencillez. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias también por la vida de jóvenes como el beato Marcel, que hoy nos ha acompañado y que nos ha hecho ver la grandeza de vivir junto a ti, la grandeza de saber transmitir con una santidad sencilla, cotidiana, lo importante que es estar cerca a todos los demás para sostenerles sin tener que hacer nada especial, como haces tú cuando vamos a buscarte en el sagrario, que estás ahí, que nos dices cosas, que nos transmites en nuestro corazón cosas y que siempre estás ahí. Gracias, Señor, por no abandonarnos. Gracias, Señor, por tu paciencia infinita. Gracias, Señor, por sostenernos en la vida. Y gracias por esta fe que nos lleva a soportar con alegría la cruz que a veces suponen los sufrimientos y los dolores de nuestra vida. Gracias, Señor. Y así termina Buscadores de la Verdad, con el padre Javier Cereceda.